sin verlos, sin escucharlos más bien. Bueno, últimamente ya nos podemos ver y escuchar, sí estamos por YouTube, pero me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes. Bienvenidos a Por Cielo Mar y Tierra del Royal Courier. Hoy traemos un hot topic buenísimo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación nunca antes vista. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya tenemos el asunto de la pandemia, tenemos ese preámbulo, ¿no? Del que ya habíamos platicado antes, pero ¿qué nos ha arrojado al día de hoy? Un aumento desmedido en los precios de los fletes marítimos, que está trayéndonos a todos un caos total y absoluto en el tema de las importaciones. Mucho se habla, no sé si han visto, bueno, noticias y diferentes canales en los que hemos tenido, pues, la interpretación de alguna manera de la insuficiencia de los contenedores, ¿no? Y a mí me gustaría abordarlo un poquito desde una perspectiva diferente. Se maneja mucho no hay suficientes contenedores aquí, no hay suficientes contenedores de allá, y ustedes me dirán, Reina, pero ¿cómo no va a haber suficientes contenedores si en nuestro día a día nos alcanzan, ¿no? O sea, prepandemia todo era normal, o sea, ni siquiera sabíamos que existían los contenedores, ¿no? Dirán muchos del público, o sea, ni siquiera teníamos la conciencia de que todo lo que compramos en el súper llegaba por medio de contenedores, por la vía marítima, Todos mis queridos escuchas importadores, obviamente sí dominaban el tema, pero de conocimiento general, pues no había esa idea de, bueno, es que el contenedor marítimo tal vez se demoró y por eso, digamos, no es anuncio, pero por eso Costco ya no tiene las freidoras de aire famosísimas que tenían en oferta. Entonces, a lo que vamos es, nunca acreditamos a una demora marítima algo que falte en el mercado, ¿no? Que no haya suficiente producto o que salga y de repente se agote, que es mucho lo que vemos, ¿no? Dentro de nuestras vidas diarias. Hoy día esto cambia un poquito porque ya se sabe, ¿no? Ya se sabe que, bueno, hay una situación en el comercio que se está reflejando de manera directa en nuestras vidas diarias y en lo que podemos o no comprar y en cómo podemos operar, de que, bueno, pues operar no de situación médica, pero operar en nuestra vida diaria, estilo de que, pues ya no encuentro este producto en el mercado y hubo cierto desabasto, ¿no? A mí podemos manejarlo como desabasto, pero no me gustaría mucho atenderlo de esa manera, porque si bien sí es una cadena, es como siempre les decimos aquí en Royal, todos somos un eslabón más de una cadena muy grande. El asunto, más que un desabasto como tal, es un descuadre en alguno de los eslabones de la cadena. Y en este caso, pues la estelaridad se la llevó el tema de los contenedores. Pero ¿cómo lo podemos ver de otra perspectiva? Que era lo que yo les quería plantear el día de hoy. Tenemos ese asunto en que dices, ok, tenemos un caso pandemia, que era lo que ya habíamos platicado cuando vimos el tema del transporte marítimo, ¿no? La pandemia me está quitando muchísimo porque China se está volviendo uno de los principales productores del tema pandemia, ¿no? De los insumos para todo lo que significa este tipo de evento, evento mundial realmente. Ok, entonces esos contenedores se están ocupando para transportar cosas que van pues a esto, ¿no? Al tema de mascarillas, ahora mismo hasta vacunas, ya, gracias a Dios, que cuando empezamos en este tema de la pandemia y en el primer capítulo de transporte marítimo no lo habíamos tocado, porque todavía estábamos en una etapa muy joven, no sé si se acuerdan que platicamos de las pruebas en ese momento, pero ahora ya estamos en la fase de las vacunas, gracias a Dios, ya estamos como del otro lado, ya estamos viendo la luz al final del túnel. Entonces, ahora sí son otro tipo de insumos, como quiera relacionados a la pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a situarnos en una línea del tiempo a la fecha de hoy. Estamos en septiembre, octubre ya, septiembre, octubre 2021.
¿Y qué es lo que tenemos? Ok, tenemos el inicio de una temporada alta, ¿no? Todos los insumos que nosotros vemos en Navidad, en Reyes y todo esto empiezan a transportarse desde prácticamente el mes pasado. Y septiembre, octubre es siempre bueno, septiembre, octubre, agosto, septiembre incluso se empieza a marcar como la temporada alta. Todo el tema de comercio se mueve para la importación de temas navideños, sobre todo navideños, que es lo que es, hay mucho comercio. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ese factor, ¿no? Tenemos la alza del tema navideño, que es una temporalidad que vemos año con año. A eso le sumamos el asunto de la pandemia, que son los contenedores que se están utilizando para transportar este tipo de bienes. Entonces dices, bueno, si ya normalmente manejábamos una saturación grande con la temporada alta, con tema de temporalidad, y le sumamos la pandemia, pues obviamente va a haber insuficiencia de contenedores. Sin embargo, yo creo que podría ser una situación de la cual podríamos salir airosos o no tan raspados si no tuviéramos el asunto de las diferentes causas que van abriendo y cerrando de los diferentes estados, de los diferentes países. ¿Qué quiere decir esto? Que hay países, en el caso de China, no sé si vimos, o sea, si vieron ahora mismo, China estuvo cerrada por un segundo periodo, un rebrote que manejaron como tal, y no hubo mucho al respecto digamos, en el público en general, ¿no? En las noticias de la televisión tal vez se mencionó en alguna ocasión, y quizá por otros medios, social media y así, se pudo hacer mención. Sin embargo, como ya hubo un cierre inicial, ya la gente que va saliendo en otros países, pues entre que ya está cansado del tema, ya no quieren saber nada de pandemia, ni de encierros, ni de nada, no genera el mismo impacto que un primer cierre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, China cierra, ellos manejan gran porcentaje del comercio a nivel mundial, o sea, son los exportadores y son los proveedores por excelencia a nivel mundial. Entonces tenemos el asunto de China cerrando sus fronteras y cortando un poquito el flujo de la mercancía que abastece a los diferentes países. Pero reina solo China, o sea, realmente tiene tanto poder dentro de nuestras vidas. No solo es eso, a la vez tenemos diferentes países que han ido abriendo y cerrando sus fronteras de tal manera que, bueno, que sus dirigentes lo han decidido, ¿no? Ahí también depende, es un tema de política, es un tema de seguridad nacional, de salud, de los semáforos. Acá en México tenemos semáforos, la semaforización, si está en verde, pues puedes trabajar al 100, pero si no, te limitan un cierto porcentaje de trabajadores, ¿no? De afluencia, de todo. ¿Esto cómo afecta? Pues de igual manera que China abre y cierra, los diferentes países van abriendo y cerrando. ¿Qué es lo que pasa? El comercio no se detiene, si bien los fletes marítimos son los que más largo tiempo en tránsito tienen de todos nuestros diferentes tipos de transportes. Esto ya lo sabrán después de haber escuchado nuestra trilogía brillantísima. ¿Y qué es lo que pasa? Pues entre que abren y cierran, la mercancía se queda detenida en ciertos puertos. Adicional a eso, vamos a considerar el hecho de que, bueno, cuando reabran, después de tener una crisis o después de cerrar por completo un puerto, pues no tendrán no tendrán, la semaforización va parcial, ¿no? Va paulatina. No abren de cerrar completamente a abrir al 100, sino que van aceptando trabajadores poco a poquito, van haciendo sus labores, tratando de regularizar al máximo, sin embargo, sin la mano de obra, ¿no? Vamos a manejarlo y vamos a verlo sin el efecto humano del virus, nada más para que nos quede un poquito más claro, para poder ser más objetivos, ¿no? De la idea que les estoy tratando de transmitir este día. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos puertos que quizá, obviamente, temporada alta estaban a full de su capacidad. Tenemos menos mano de obra, menos gente que pueda manejar las grúas, que pueda hacer la descarga de los contenedores, menos agentes que puedan procesar la cantidad de containers, la cantidad de mercancía
que traen los containers, que ya de pronto estaban ahí detenidos y que ya habían arribado a puerto, sin embargo no se podían procesar. Y bueno, esa es una cadenita, ¿no? Entonces tengo mi container que ya llegó al puerto, pero el puerto está cerrado. Ok, pues se queda ahí el container. ¿Cómo también nos afecta en temas costos para todos ustedes? Pues obviamente tenemos cierto número de días libres de demoras. Eso quiere decir el tiempo que tiene tu contenedor para estar en el puerto sin tener que pagar un extra. Entonces, normalmente depende del puerto o depende de la naviera más que nada, tenemos cierto número de días libres de demoras en cada puerto. Ok, eso nos empieza a consumir. Y después, pues bueno, logramos que llegue la mercancía, que se procese la mercancía, hacer todos los trámites relativos, pero cuando pues también nuestras dependencias de gobierno no están trabajando al full, pues también nos alentan ese proceso. Entonces, digamos, un turnaround de un contenedor que normalmente se vende de ida y de regreso, llega a ser, no sé, tal vez un mes siendo positivos, ¿no? Siendo muy, muy estrictos con nuestros tiempos y exagerándole un poquito. Entonces, de que llega, se libera, se entrega, esto todo, obviamente es un supuesto, dependiendo de dónde sea nuestro destino final, pues va a ser el tiempo que tardemos en ir, entregar, descargar y regresar el contenedor en vacío. Pues todo este tiempo se alenta. ¿Qué es lo que pasa? Que pues mi contenedor va a tardar más a regresar en destino. Y si aún a eso le sumamos el hecho de que China está concentrado, o el tema de Asia ahorita, que es un poquito lo que está estallando ya en tema noticia, si Asia empieza a exportar más que a importar, entonces ahí tenemos un desequilibrio que modifica las fuerzas del mercado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final del día yo voy a tener quizá un contenedor parado en puerto por unos días, que me va a tomar tal vez el doble, triple en despachar, en darle la vuelta para volverlo a sacar. Y después voy a tener la situación de que la naviera no tiene mercancía para regresar a origen y tengo un contenedor en vacío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, no voy a tener el contenedor vacío en Asia, en China, para poder ya sabes, despachar más mercancía a destinos finales. Entonces, si replicamos este modelo con esos mismos factores que les comento a nivel mundial, obviamente van a decir, es que reina, no es suficientes contenedores. Obviamente, no teníamos nunca programado un caso de pandemia a nivel mundial de esta magnitud como para estar preparados para ello. Pero yo lo que les propongo es lo siguiente, no lo vean como un desabasto como tal, como no hay suficientes contenedores. Es un poquito entender el big picture y decir, no, es que no es que no haya contenedores, pero los contenedores que hay están parados en diferentes puertos y están demorando muchísimo más en volver. ¿Qué es lo que pasa? Y lo platicaba con mi equipo, que sí ven atrás de ustedes, están todos aquí. Tengo un medio en vacío, o sea, dirían los traileros, ¿no? La gente que se dedica a... Eso es muy común en el tema terrestre. Cuando llevas una caja con carga para descargar a un lugar que no genera mercancía o que no genera producto para devolverse a origen, normalmente tenemos un vacío, ¿no? Una media en vacío. ¿Qué es eso? Una media vuelta, ¿no? Entonces, quizá el contenedor venía de China cargado con todo lo de temporada, pero a la hora de regresarse, pues no tengo, o sea, China no está importando mucho, o sea, China está cerrada, ha disminuido su importación en un porcentaje abismal comparado con lo que normalmente consumen. Entonces tengo un contenedor vacío que devolver a origen para poderlo volver a llenar y despachar producto que va a otra parte del mundo. ¿Esto qué resultantes tiene? Tiene, obviamente, el desabasto que estamos viendo como tal, que se interpreta como insuficiencia de contenedores, que podría ser, pero en un porcentaje yo calculo un tanto menor a lo que dimensionamos tal como un desabasto del contenedor, sino que
es más como una resultante de lo que se ha alargado de todo el proceso. Y por otra parte, tenemos un incremento de tarifa. Oye, pero ¿por qué estamos saliendo de una pandemia? O sea, estamos liberando las penitas y tú me estás hablando de que voy a tener que pagar sobre el 180% de mis fletes normales. O sea, aguántame tantito, ¿no, chavo? Pero ¿por qué es esto? Se quieren pasar de listos, quieren reponer lo perdido, o sea, nosotros se interpreta al público en general de diferentes maneras, al empresario se interpreta de diferentes maneras y sí le impacta increíblemente, pero es más eso, es más entender que del punto de vista logístico, el hecho de regresar a origen un contenedor vacío, imagínense ustedes un buque de cantidad de contenedores, pónganle el número que quieran, regresando vacíos a origen. Te genera el mismo gasto prácticamente, salvo el peso, combustible, sueldos, pues la navegada, ¿no? O sea, cruzar al otro lado del mundo y lo llevas en vacío. Al final es un flete que nadie te va a pagar como tal. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo tarifas al doble, al triple, bueno, ahí dependiendo de la zona del país, del origen y destino más que nada, unos incrementos históricos, o sea, históricos que jamás nunca nadie dimensionó en el mundo. Y pues es el escándalo, ¿no? El por qué, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero si estudiamos bien la situación, dices, bueno, tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido que no es de pronto el desabasto de contenedores, sino que toda la cadena de lo que genera un flete marítimo, los eslabones están unos estirando, otros encogiendo y la cadena ya te quedó toda chipotuda, pero al final del día es eso. Tengo una cadena tal vez más larga, pero hay unos eslabones que se estiraron mucho y otros que se encogieron. Entonces, les invito a verlo como una resultante de todos los factores. Les presento los factores y me da muchísimo gusto, viendo el lado positivo del asunto, que cada vez más gente se está haciendo el conocimiento, se está haciendo de conocer el tema de los fletes marítimos como un tema en general, ¿no? Como, ya sé lo que pasa, ya sé de qué se trata. Eso me gusta porque sabemos un poquito más de todo lo que involucra el comercio, nuestro mundo y cómo se mueve, ¿no? Y cómo es tan delicado, quizá en un futuro ya cuando tengamos un embarque grande o cuando tengamos proyectos, ya podemos dimensionar y entender un poquito más de lo que implica un flete marítimo a raíz de este tipo de macroeventos que nos ha tocado vivir con esta situación, ¿no? Hoy por hoy los dejo con esa idea, los quiero hacer reflexionar y pues más que nada darles la bienvenida y una explicación a parte de nuestro mundo, que es lo que vemos todos los días aquí. Gracias a Dios no lo habíamos visto antes. No es que nos encante, la verdad es que no. Creo que parte de nuestro trabajo como empresa y especialistas de comercio exterior es no solo prestar el servicio y prestarlo de la mejor manera para que embone de manera maravillosa, como un traje a la medida, que ya les he dicho anteriormente, para el cliente, sino explicarles un poquito más y que entiendan de qué se deriva todo lo que estamos viviendo y que impacta directamente a ustedes, a su vida, a nuestra vida diaria y a sus compañías. Eso es todo por hoy. De mi parte, les doy las gracias y seguiremos hablando de más temas como este. No se me vayan, no se me pierdan. Estamos de vuelta por cielo, mar y tierra. Nos vemos pronto.